les comentaba, el direccionamiento que hemos estado usando es direccionamiento IP versión 4 con clase. Y la clase nos indica aquí el primer octeto nos dice de cuál a cuál va. O sea, aquí hablamos del 192 al 204. Ah, ya no me acuerdo. ¿Alguien me ayuda que me diga si es hasta el 204? 255 me parece, ¿no? No, 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 porque luego sigue la clase, o sea, aquí en el primer octeto, o sea, el último octeto sí 255, pero este primer Según octeto, según yo es de la 1 a la 127 por mis apuntes que investigué. pero esa es clase A. Ah, sí, clase A, perdón, perdón, es Estamos que viendo sí, clase A. sí, 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 no me equivoqué yo, perdón. En la clase A va del 1 al 127, de acuerdo. Bueno, 126, del 1 al 126 en el primer octeto. El primer octeto es del 1 al 126. El 127 es una clase, o es un valor reservado, o una IP reservada. Ajá, esto está reservado y bueno, hay algunas IPs reservadas. Esta IP del 127 se reserva lo manejan para pruebas, ¿no? Luego está la clase B, que va del 128 A la 100. al, al 191, ¿no? Sí. Así es, al 191. Entonces, en el primer octeto va de 128, o sea, podríamos tener una clase B que pudiéramos, ejemplo, 129, 200.100.1. Este es un ejemplo de clase B. Si no le pongo aquí la diagonal para indicar cuántos bits, pues como sabemos que el primer octeto nos indica el rango de la clase, el rango, aquí son los rangos que se manejan. Para clase A, pues del 1 al 126 en el primer octeto. 127 está reservado, perdón, para pruebas. Ok, luego clase B en el primer octeto, es clase B, va el rango de la clase B. El rango de la clase A va del 1 al 126. Eso se los dejé de tarea por ahí y por ahí lo deben tener en sus notas. El primer octeto, pues hay varias IPs reservadas, el 127 está reservado. Luego el rango de la clase B va del 128 al 191, según lo que recuerdo. Entonces, eh, la clase B va del rango del 128 al 191 en el primer octeto. Un ejemplo aquí está, y la diagonal aquí, la máscara es 16. Para un ejemplo de clase A es, no sé, 60.15.21.4. Este es un host de clase, este es un host de clase A, o sea, es diagonal 8. Entonces estamos hablando de que estos 8 bits se usan para la red y todos estos de acá son para host. O sea, tenemos muchísimos hosts, son redes muy grandes. La clase B, hablamos de que son dos octetos para la clase. Entonces, estamos hablando para la red, perdón, para la red. Entonces, aquí dice que 8 bits los primeros 8 son para la red. Y estos son 16 bits para indicar la red. En la clase C, el rango de la clase C, de la clase C, estamos hablando de que empieza en el 192 y les preguntaba hasta dónde llega el primer octeto. ¿Alguien lo tiene anotado ahí en sus notas?
el rango de la clase C. De la 192 a la 223. Ándale, sí, yo estaba equivocado. Sí, porque hasta he usado el logo 215. Sí, estoy de acuerdo. Hasta la 223. Este rango de la 192 hasta en el primer octeto hasta el 223, ya los últimos 3 octetos pues pueden tener valores hasta el 255, por ahí alguien me decía. Ajá, entonces ya están con los 4 octetos y la diagonal que se maneja aquí es 24, o sea, 24 bits. 24 bits para la red. 3 octetos para la red. Bueno, vamos a poner entonces, ¿cuántos hosts tengo? 8 bits para host. En la clase B son 16 bits para host. En la clase A son 24. 24 bits para host. Gracias. 24 bits para host. Obviamente son menos 2. 24 bits menos 2 en todos los casos. Porque el primer host es para la red y el último host es para podcast. ¿De acuerdo? Es mensajes del grupo. Ajá, así está. Así en estos, para todos, son para todos los casos, o sea, 16 bits aquí son para host, para host, bueno, aquí ya me dupliqué esto. Menos 2 porque el primero se usa para, el primer host se usa para la red y el último para broadcast. Bien, lo mismo para todos. Entonces aquí lo mismo. Para host menos 2 porque el primer host, entonces estamos hablando de que en clase C tenemos 8 menos 2, perdón, 2 a la, no sé aquí, 2 a la 8, no, 2 a la 8, sale aquí. 2 elevado a la 8 aquí, ¿por qué no me sale? Tengo que marcar 2 a la 8 aquí, no más que es acá, no, ay, puede ser 2 a la 8, Es en la X que está abajo del tamaño de letra. aquí, ajá, gracias, sí es en la X. Ay, no puede ser. Bueno, aquí lo marco 8 y es acá abajo. Gracias. Sí, tienes razón, estoy usando otra cosa y es acá. Ahora sí. 2 a la 8 menos 2. Oh, pero ahora sí ya tengo que quitar esto. Menos 2. Lo logré. Pero aquí ya me salió más pequeña la letra. Bueno, 2 menos 2 aquí. Ahí está, lo logré. Ahora sí. Esto nos da un total de, estoy en clase C, me da un total de 2 a la 8 son 256 menos 2. Estamos hablando de 254 hosts en clase C. En clase B, pues es 2 a la 16. Tenemos estos dos últimos octetos, 8 aquí y 8 acá. 2 a la 16 menos 2, ¿cuánto nos da?
a la 16. 65.534. Perfecto, gracias. Menos 2 son 65,000 hosts, imagínense. 65,532 entonces. Hosts. Y en clase A, pues son un montón. 2 a la. Son 3 octetos, son 24 bits para 2 a la 24 hosts. No, son muchos. Aquí luego ustedes le ponen la cantidad. Según yo son 16.777.214. Sí, 16 millones me dijiste. Sí, 777 sí, menos 2. a menos 2. Ok, entonces aquí salían 16 millones, perdón. 777,212 hosts. Son un montón. Bueno, así se maneja esto de las clases. Y aún así ya se agotaron y metieron ya a versión 6, IPv6. Entonces, bueno, entonces estas son las cantidades de hosts. Dependiendo, entonces les decía que aquí son 24, 16 y 8. ¿De acuerdo? Esto es en direccionamiento con clase. Direccionamiento con clase. Pero nosotros podemos manejar direccionamiento sin clase. Obviamente está dentro de las clases porque podemos subnetear, vamos a decir. O sea, yo puedo tener una red clase B subneteada. O sea, puedo tener, la clase B va del 128 al 191 en el primer octeto. ¿Sí? Aquí este valor es en el primer octeto. Ejemplo. En el primer octeto, 127 está reservado. O sea, aquí va clase A del 1 al 26 en el primer octeto, coma. 127 está reservado. Ok. Bien, entonces si yo ponía aquí un valor, ejemplos. Si yo ponía aquí una dirección 200.115.25.22. Esto, si yo lo manejo en clase, si no le pongo la diagonal en direccionamiento con clase, este es un host de clase C. Si no pongo la diagonal, estoy suponiendo que esta es un ejemplo de un host clase C. ¿Por qué? Porque empieza con 200. Entonces, ¿en dónde cae? Y cae en el rango que está aquí. Del 190, dice rango de la clase. Bueno, aquí marqué los 3 porque son 3 octetos. Pero el primer valor en el primer octeto, aquí ya lo había puesto acá, pero aquí no lo aclaré. Hasta 223. O sea, aquí este octeto, vamos a marcar en rojo. Ese octeto y este otro es el rango de clase C, ¿de acuerdo? Entonces, como ahí aquí puse 200, pues ¿qué es? Es un host clase C. ¿Por qué es host? Porque el primer octeto empieza en 0. Entonces, ¿cuál es la red? ¿Cuál es la red de este host? Es la red de este host. Es la red de este host. Hoy no puse acento aquí, qué barbaridad. De este host. Otra vez, ¿por qué no acento aquí el acento? No, ya se me cambió el teclado. Algo moví. De este host. La red de este host, ¿cuál es? Pues es 200.115.25.0. ¿Sí?
¿Ok? Porque la dirección de red es el primer valor. El primer valor de aquí de 22 es el último octeto, es clase C. Entonces quiere decir que empieza este último empieza en 0. El último host, el de la derecha, empieza en 0 y va hasta el 254. ¿Cuál es la red de este host? Pues ya está, la que empieza en 0. Esa es la red. Y el último host, pues la red de este host es 0. El último host pues es 200, 115, 25, 254. Último host. Vamos a ponerlo aquí. Último host sería 200.115.25.254. Ese es en un ejemplo de clase C. Si ahora yo pongo un valor de clase B y les pongo 135.115.118.225. ¿Qué es ese? Ese es un host de clase, como aquí 135, entonces busco en rango en clase y cae aquí en este rango. ¿Sí? 135, entonces ese es seguro, es un host de clase B. Este es un host de clase B. ¿Cuál es la red? La red es, como me maneja aquí que rangos son 16 bits no se tocan, o sea, son de la red. Entonces estos dos aquí se quedan. Ah, perdón, estos de acá. Estos aquí se quedan. Entonces la red es 135.115. ¿Y en dónde empieza la red? En 0. Los dos últimos octetos son 0. Entonces la red son 0, 0, diagonal. Bueno, si le pongo la diagonal es 16, ¿verdad? Este es en clase. En la clase, porque es clase B, sí, es un host de clase B, porque está estos dos octetos están dentro de este rango de aquí que llega hasta dónde va a llegar el último host. Esta es la red. Y el último host es 135, esos no se mueven. El 115 tampoco se mueve porque son dos octetos de red, no se tocan. Y mis hosts va a llegar hasta el 255. Estos sí se van cambiando desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al 255. Y este va a llegar hasta el 254. Pues aquí no puse bien el acento. Oh, mi acento. Último host. Ese es en direccionamiento con clase. Pero a mí me interesa manejarlo sin clase. Ajá. O sea, darle un valor, le llaman CRB, no. Direccionamiento sin clase de... Ah, no me acuerdo las iniciales. Ahorita se los digo. Yo ahora lo que voy a hacer es poner un valor, cualquier valor. Voy a escribir uno. 128.25. Voy a ponerlo 224, 225, 116. Y está bien ese. Así ya lo inventé. Diagonal 22. Acá no le había puesto la diagonal porque lo estaba manejando con clase. Ahora yo quiero saber, esta IP, quiero saber si es red.
pregunta ¿es red? Enviando mi teclado. IP es red. Entonces, para saber si es red, la diagonal me indica el número de bits, o sea, el valor que está al lado derecho de la diagonal. Esto me está indicando el número de bits que debo tener para la red. Ajá, aquí me decía que eran 16 bits para la red en clase D, pero me lo estaba indicando aquí. 8 bits para la clase A y 24 bits para la clase C. Ahora yo ya no quiero usar ni 8, ni 16, ni 24. Yo voy a usar un valor X. O sea, yo aquí di 22. Mi duda ¿es red esto? Les digo que el lado derecho me indica, al lado derecho de la diagonal, me indica el número de bits que se usan para la red. O sea, que están fijos. Entonces aquí son 22 bits fijos. Aquí tengo los primeros 8 en el primer octeto, más otros 8 en el segundo octeto, y del tercer octeto estoy usando, para la red, estoy usando 22 bits en lugar de 24, 16 y 8, yo estoy usando 22. Y mi pregunta es si si este valor de IP es red, si ya no estoy usando la clase, sino que yo estoy diciendo que 22 voy a usar para la red. Entonces tengo que hacer 128, no tocarlos porque son los primeros 8 y yo tengo 22 bits fijos. 224, tampoco los toco. Y de este tercer octeto estoy usando nada más 22 bits para la red. Entonces tengo que convertir este valor, el tercer octeto, este valor lo tengo que convertir a binario para ver en dónde empieza la red. ¿Sí? Porque el primer valor de la red debe ser 0. ¿Sí? El primero es la red maneja ceros. Aquí lo estuve. La red maneja aquí ceros. Acá la red no la puse, pero maneja ceros. El primer valor de la clase C es 0. Un ejemplo aquí de la clase A, por ejemplo. ¿Cuál es un ejemplo de... Voy a poner un valor. De este ejemplo puse 60 y les dije que era un host. ¿Por qué? Yo sé que es un host porque nada más 8 bits en clase A son para la red. Entonces la red es 60. Y los demás bits dije que son para host. Entonces debe ser 60, 0, 0, 0, diagonal, 8. Esta es la red de este host. Entonces este es un ejemplo de red en clase A. Ahora, ¿cuál es la red de este host? Ejemplo de red. Es la 129.2.0.0. ¿Sí? Diagonal 16. Ahora, diagonal 16. Ajá. Entonces ya vieron aquí. Nada más 8 son los que no se mueven. Se quedó el 60. Los demás se fueron cambiando, fueron moviendo. O sea, aquí yo puse el 1521.4, pues es un host, porque empieza en 000. ¿Cuál seguiría después del primer host de esta red? El primer host sería 60.0.0.1. Luego seguiría el 60.0.0.2. Y así hasta llegar hasta, ¿cuál es el último de esa? El último host es 60. Cuando todos son unos, es 255. Otros unos, 255. Y el último es 254. O sea, todos estos fueron unos, y este aquí se apagó nada más uno. Ajá.
Si yo lo pongo en binario, sería 60.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es bueno, aquí los 60 lo dejé en decimal, pero esto los convertí a binario para que observen cuál es el último valor de esta red. O sea, cuál fue el primero, lo voy a convertir a binario. El primero es 60. La red es 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, um, el primer host, 60.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta fue la red. Este es el primer host. Y este va a ser el último host. El último host. ¿Cuál es el broadcast de esta red? Broadcast es 60.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el broadcast. Convertido a binario, este es 60. Convertido a binario. Digo, convertido a decimal. 255.255.255. Ese es mi broadcast. ¿Cuál es el último host? 60.255.255.254. Y el primer host fue 60.0.0.1. ¿De acuerdo? Entonces aquí obviamente cuando van cambiando los bits, aquí va 1, luego sigue el 10 binario, 10 con todos ceros, luego el 11 binario, luego el 100 binario, luego el 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 10000, 10001, puros binarios, hasta que llegan a todos unos. ¿Sí? O sea, aquí fue cambiando desde la red que tenía puros ceros hasta que todos estos tres octetos tienen puros unos. Todos estos son hosts. Sigo. Entonces, aquí pongo puntos suspensivos porque tendría yo que llenar de unos para poner todas las direcciones. Tendría que poner 16 millones, o sea, de todas las que lleva. Eso está complicado para escribirse en un ratito. Bueno, ahora vamos a ver este otro. Les decía que esta es la red. Entonces, 129.200 son 16 bits que no se mueven. Y para los hosts si se mueven sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la red. Luego el primer host, 129, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Es el primer host. Segundo host, lo voy a poner aquí, 129. Lo voy a copiar porque si no me voy a control C. Es más fácil. Ahí. Es el 2. Aquí va. 10. En binario. Nada más estoy usando los dos octetos que voy a usar. O sea, aquí fueron 3 octetos. Pero aquí ya son nada más 2 octetos. Ustedes en clase B, 2 octetos. ¿Sí? Esos son los bits que se están moviendo. Luego sigue el 10. Luego sigue control B. Aquí el 11. Luego sigue
el 100. Y así me iría hasta que llego hasta el último, que sería cuando son 129, 200, 1, 1, 1, 1, 1, 1, son 8 bits, no los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este es el último host. Luego ya seguiría el broadcast. El broadcast es este, cuando todos son unos en el área de bits que se están moviendo para los hosts en clase B. Sí, ya voy a terminar. Ahí está. Estos son los bits que estuve con los que estoy jugando en clase B. En clase C nada más se usa un octeto para los hosts. Entonces, de esta red, aquí no puse un ejemplo, lo puse acá, en esta, ejemplos, host clase aquí. Aquí les dije, ¿qué es esto? Esto yo sé que es un host. ¿Por qué? Porque los bits que están de red son 200, 115 y 25. 3 bits para 3 octetos para la red. Y nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta es la red de este host. Esta es la red. Luego empiezo, si yo empiezo quiero saber cuáles son los hosts de esta red, sería el 1. Seguiría el 2. 2 en binario es 10. Luego sigue el 3. 3 en binario es 11. Luego seguiría el 4. El binario es 100. Luego seguiría el 5. 5 en binario es 101. ¿Sí? Luego seguiría el 110, 111, así como les dije. Pero aquí nada más estamos usando 8 bits en clase C para mis hosts. Hubiera copiado ya marcado, hubiera sido más fácil. Pero bueno, aquí lo que quiero es que se vaya entendiendo de dónde estoy sacando estos valores. Aquí son 8. Pero ahora resulta que yo ya no quiero, aquí me faltó poner obviamente cuál sería el control. Les dije que este es este es un host. ¿Por qué? Porque el 22 está dentro de estos. ¿Cuál es el 22? Y yo aquí sigo haciéndolo en binario, pues el 22 es, son 128, no. 64, no. 32, no. 32. 16, este es 16 más 8. 28, 24, más el último. 2, 4, 6, 8. Si no me equivoqué, ese es el 25. Digo, pero era el 22. Así son 16. No, es que aquí es 24, hice el 25. Perdón, y este es el 22. ¿Lo tiene alguien en binario ahí? Son 16 más, ¿qué necesito? Sería 10 y 110. 10, 110, exacto. Gracias. Entonces, si ven aquí, dentro de, así, si fuera yo haciéndolo de uno por uno, va a llegar un momento en que voy a encontrar este valor, este. Y este es el que ya me dijo alguien que es el 22, que es este. Entonces, por eso yo dije que este
es un host, porque tiene prendidos bits. Si estuvieran todos apagados, sería la red. Ajá. Entonces, si yo les hubiera dado aquí 0, era la red. Si les hubiera dado 255, pues aquí, todos prendidos, quiere decir que era el broadcast. Si les hubiera dado 254, sería así. Este es voy a poner el último host de esa red. El último host sería prendidos, también este. Este es el último host, nada más apagado uno. 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 7 y 8. Y el broadcast de esta red, el broadcast es cuando todos los bits están prendidos. El broadcast de esta red sería cuando aquí todos los bits están prendidos. La última dirección, la primera dirección es red. La última dirección es broadcast. La penúltima dirección es el último host. ¿Sí? Bueno, usando esta lógica que estoy usando aquí, en todos estos usé clase y quiere decir que, por ejemplo, este es diagonal, porque estoy marcando que 3 bits no se usaron, fue diagonal 24. Pero ahora yo no quiero que sean los 24. ¿Sí? Ahora yo voy a usar, les dije, una dirección subneteada. O sea, yo voy a darles IPs así como esta, y quiero que me digan, por ejemplo, si esta es una red. ¿Cómo sé si esta es una red? Si son 22 bits fijos. Entonces les decía que aquí tengo que convertir el 225 a binario, sería 128, 198, perdón. Lo voy a convertir a binario, el 225 es 128 más 64, 192 más 32 es 224 y el último prendido. Así es. 2, 4, 6, 8, ¿sí? 2, 4, 6, 8. Ese es el 225 en binario, lo convertí a binario. Y el 116, ¿alguien me dice cuál es el 116 en binario? ¿Tienen ahí una calculadora o lo convierten? ¿Quién me dice cuál es el 116 en binario? 11, 10, 11, 10, 100. 11, 10, 100. Ok, gracias. Ahí está. Ajá. Y me dicen que son 22 bits fijos. O sea, estos 8 no se tocan, estos no. Son 8 y 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22 bits no se usan para la red. 22 bits. Hasta ahí estoy contando 8 de aquí más otros 8 más los que están aquí que son 6. 8, 16, 8 y 8, 16 más 6, 24. Entonces nada más voy a usar estos bits para mis hosts. ¿Sí? Diagonal 22. Quiere decir que estoy usando esos bits para los hosts. Entonces, usando esa lógica, ¿esta sería red o es host? Es host, ¿de acuerdo? ¿Por qué es host? Porque ¿cuál sería la red de esto? Si recuerden que la primera dirección es la red, ¿cuál sería la red? 128, Todos en ceros. 224, punto, estos no se tocan, 1, 1, 1, 0, 0, 0, esos no los voy a tocar, pero estos de aquí sí deben empezar en 0, perdón, aquí, pues lo voy a copiar mejor, lo voy a copiar, control C, voy a poner control B. ¿Cuál sería la red? Les dije que estos tienen que ser en 0, este debe ser 0, debe ser 0, este debe ser 0, y este debe ser 0. Y es diagonal 22.
la que estoy indicando aquí, que son 22 bits fijos, quiere decir que 10 bits son para la red, 10 bits, y deben empezar en 0. Esta es la red. ¿Cuál es la red? Es 128.224.111. Perdón, binario, decimal. ¿Cuál sería este valor? Sería 128 más 64 más 32, 224, 0, diagonal 22. Esta es la red. Entonces, si esta es la red y aquí hay bits prendidos, este es un host. ¿Cuál es mi último host? Mi último host es 128. Lo voy a volver a pegar. Mi último host sería cuando este está prendido y este está prendido. Ese es el último host. Si yo les pregunto, ¿cuál es el último host de esta red? Pues es cuando están aquí todos prendidos. Lo convierto lo voy a convertir a decimal y es 128, 224. Aquí se prendieron estos dos, era 224 más 3, 227.254. Si ustedes convierten este octeto a decimal, queda esto. Entonces ya está. Tengo mi red. Aquí está mi red. ¿Cuáles son los hosts? Pues empieza desde el 224.1, 224.2, 224.3, 224.4. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el 128, 224. Este se prendió. El último host es 128, 224. Se prendieron estos dos. Y va a llegar hasta 227, 254. ¿De acuerdo? Así lo vamos a hacer ahora. Yo les voy a dar voy con otro ejemplo. Ahora quiero saber si este valor 147.192.224.0 diagonal 23. Mi pregunta es, ¿este valor que acabo de escribir es un host o es la red? Y quiero que me digan, si fue un host, ¿cuál es la red? Si este es un host, díganme cuál es la red y cuál es el último host. Vamos a hacerlo. Vamos a resolverlo. Ponemos 147, son 23, son 8 y 8, 16, 192, o sea, aquí no se toca este, pero aquí el 23 cae aquí, 224, lo convierto a binario, son 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, que lo tenía de acá arriba, ahí está, son 3 unos, son 3, 6, me falta un 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, son 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está convertido estos dos últimos octetos a binario. Tengo que tomar en cuenta 32 menos 23, 11, son 9 bits, 9 bits. 9 bits para host. ¿De acuerdo? Esos los voy a tomar para host. Entonces, ¿qué quiere decir que esta sí fue una red? Porque estos están en lo acabo de convertir a binario y estos están en 0. ¿Cuándo empieza la red? Cuando todos están en 0. Entonces esta sí es una red. Me preguntan cuál es el primer host. El primer host sería, déjenme copiar esto, control C, control V, cuando aquí se prenden 1. El primer host es 147, 192, 224, 224, 1. ¿Cuál es el último host? Cuando se prenden todos estos 9 bits. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, aquí están sin marcar eso, lo voy a poner en amarillo para que se aprecie. Entonces este es mi último host, sería cuando se prenden todos los bits en amarillo. Son 147, 192. Convierto a decimal, este es 224 más se prendió el primero, 225. Y estos son nada más se apaga el último, 254. Ahí está. Este fue mi primer host. Mi último host. ¿Cuál va a ser la máscara? La máscara para... La máscara la da la indicación, la diagonal da la máscara. O sea, aquí la máscara de la clase A son 8 bits. Se prenden los primeros 8 bits, se prenden y les da la máscara. Entonces aquí, si yo quiero encontrar la máscara de este, es máscara de subred, máscara de subred. Máscara de subred. ¿Cuál es la máscara de subred? Es prender los primeros 8 bits. 1, 2, 3, 4. Uy, ¿ahora qué hice? Presioné una tecla sin querer. Acá, la de ayuda. Máscara de subred son 8 bits prendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los demás apagados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, los bits que están fijos se quedan igual y la máscara de subred es convertir los primeros 8 bits, prenderlos y convertirlos a decimal. La máscara quedaría aquí. Los primeros 8, 255, se prenden todos. Luego sigue 0, 0, 0. Esa es la máscara. Para clase A, 8 bits prendidos. Para clase B, 16 bits prendidos. Entonces, para la máscara de subred de este rango clase B. ¿Cuál es la máscara? La máscara son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Los demás ceros. Entonces la convierto a decimal y sería los primeros 8, 255, convertido a decimal. Los siguientes 8 prendidos, 255. Los que siguen están apagados, es 0, 0. Ay, cambié de lugar, perdón. 0, 0. Esta es la máscara de subred de clase B, 16 bits prendidos. Para la clase C son 24 bits prendidos. ¿Dónde estaba la clase C? Aquí. Control B. 16 bits prendidos. Van 8, 9. No, en clase C son clase C 24 bits prendidos. 24. Son. Llevo 8. 5, 6, 7, 8. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24. 24 bits prendidos convertidos a decimal son 255, 255 del segundo octeto, 255 del tercer octeto, 0. Esa es la máscara de la clase C. En la dirección que yo les puse aquí sin clase, diagonal 22, ¿cuál es la máscara de esta? Son 22 bits prendidos. Vamos a poner máscara. Aquí de esta red son 22 bits. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 0, 0.000000. Lo convierto a decimal.
lo convierto a decimal son 255. 255 de estos más. Luego aquí se apagan 2, es 252.0. 22 bits rendidos. 23, 24, entonces aquí es 252.0. Esta es la máscara de subred de este ejemplo. 22 bits prendidos. Aquí, ¿cuál es la máscara? Si son 23 bits prendidos. Son 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 16, 7, 19, 20, 21, 22, 23. Y lo demás ceros. 2, 4, 6, 8. La convierto a decimal y es 255. 255, sí. 254. Ajá, aquí nada más se apagó un bit. 0. Entonces esta es mi máscara de subred de esta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo para ya entender y que luego ya voy a poner una tabla y ustedes lo van a hacer. Quiero saber si esta dirección, la voy a anotar, 115.124 193, otra vez 193.0 para que no tengamos que convertir esta dirección con diagonal, vamos a ponerle 20. ¿Es red o es host? Y si no es red, ¿cuál es la red? ¿Cuál es el primer host? ¿Cuál es el último host? ¿Y cuál es la máscara? Es lo que quiero saber de esta dirección. Primero saber si es red. Vamos a ver si es red. 115 son 8 bits, 193 son 16 bits. Luego sigue, como son 20, en este tercer octeto cae, o sea, tenemos 8, 16. Para llegar a 20 necesito bits de aquí. Lo voy a convertir este valor a binario. Sería 128, 192, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 2, 4, 6, 8, ahí está. Y luego tiene el último 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces dice que use 20 bits para la red, entonces me sobran 12. 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4. Ahí está. Este es en binario. ¿Es red o es host? ¿Esto es red? Les pregunto. Es host. Es host, así es host. ¿Es red? No. Es host. ¿Por qué? Porque aquí hay un bit prendido. Entonces no es red. Este es un host. Porque está prendido ese bit. Entonces este es un host. ¿Cuál es la red? Le ponemos en 0 todo esto. Entonces aquí, para poder saber cuál es mi red, pongo un 0 ahí. Y esta sí ya es mi red. La red es 115.193. 192, estoy convirtiendo a binario este octeto. Punto 0, diagonal 20. Ok, esa es la red. ¿Cuál es el primer host? Que también lo estoy pidiendo. Control B. El primer host es cuando se prende el primer octeto, 0. Y aquí se prende el primer valor del primer octeto. Esto es convertido a primer host, convertido a decimal. Es 115, 193. Y tenemos 192. Y al último, 1. Ese es mi primer host. ¿Cuál es el último host de esta red?
El último host es 115. Bueno, voy a ponerlo aquí. Cuando se prenden todos los que están en amarillo. O sea, aquí son 3 unos. Y aquí el último está apagado. El último host sería cuando estos 7 bits se prenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Último host. ¿Cuál es en decimal? Es 115, 193. Convierto esto a decimal y aquí tenía 192 más 1 más 2 son 3. Son 1, son 3, son 7, son 15. 15 más 93 son 208, si no me equivoco. 254. Este es mi último host. ¿Sí? Bueno, aquí hay que convertir esto a decimal. ¿Sí estoy bien? Lo convertí a decimal, es 192 más 15. 192, sí, me da 208. No. 208. 207. 207, ¿no? 207. Así es. Y no podía ser si este es impar. Ajá. 207, gracias. ¿Y la máscara? ¿Cuál es la máscara? Pues debo prender 20 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son 16. 17, 18, 19, 20. Mi máscara para este caso, para este que acabo yo de darles, la máscara es 255 el primer octeto, 255 el segundo octeto. Tercer octeto, 240. así es, 240, 0. Gracias. Esta es mi máscara. ¿Ya está? ¿Ya se entendió? Todavía no. ¿Hago otro o ya ustedes lo hacen máscara? Ahora voy a poner quiero que me digan si el que sigue es red o es host, cuál es la red y cuál es el primer. Quiero saber si es host. Si no es host, ¿cuál es la red? Digo, si es host, ¿cuál es la red? El primer host, el último host, la máscara de subred. Vamos a ver. 178. 167. 224. Punto 56. Ahora vamos a hacer uno. A ver, voy a cambiarlo, perdón. Voy a poner uno de los 200, 205, 115, 125, 240. Diagonal. Ahora voy a ponerlo bien pequeño. Diagonal 26. ¿Esto es una red o es un host? Pues no sé. Pero la pregunta es red. ¿Es red? ¿Cuál es el primer host? Quiero- ¿Cuál es el primer host, el último host? La máscara de su red. Quiero saber máscara. Ahora. ¿Cuántos hosts? ¿Cuántos hosts tengo disponibles? ¿Cuántos hosts? ¿Cuántos hosts tengo disponibles con esta red? Acá comento para que sepan cómo resolver este. Para el total de hosts es
Aquí le pongamos, vamos a hacerlo aquí, de este. Aquí, total de host es igual a 32 menos de la diagonal, menos 22. 32 menos 22 son 2, son son 10 bits, pero el total de host es 2 a la de 2. Bueno, antes de poner total de host, tengo que restar. Es total de bits para host. Los bits para host son 32 menos 22, en este caso serían 10 bits, entonces total de host es 2 a la 10 menos 2. 2 a la 10 menos 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos 2 a la 10 menos 2 es 2 a la 10 es 1024 menos 2, 1022. Para este de aquí es lo mismo que acá. ¿Dónde lo puse? Bits para host aquí, control C. Para este 23 sería 32 menos 23 son 9 bits. Total de host 2 a la 9. 2 a la 9. 2 a la 9 son 512 menos 2. Son 510 hosts. Para este otro es diagonal 20. Entonces aquí tendríamos control B. Total de host son, este es aquí diagonal 20. Son 32 menos 20. Me da 12. Total de host 2 a la 12 menos 2. Serían 2 a la 10 es 1024, 11, 248, 2048. Luego 4024, ¿no? Menos 2. ¿O cuánto es? 4094. Ándale, 4092. Sí, me he equivocado. Ok, ahí está. Entonces, ya está. Así sacamos el total de host. Para este caso serían 32 menos 26. Bueno, la pregunta, la primera, ¿es red? ¿No la han obtenido? No, no sería. No es red. host. Es No es host. red. ¿Es host? Sí. Sí. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Es host? Vamos a ver si es cierto. Se me hace que están mal. Sí, es host. Es host. Son 205. Luego 115, no se toca. Luego 125, porque el 26 cae en el cuarto octeto, entonces convierto el 240. Sería 1, 1, 1. Son 192, 224, 240. 192 más 64. 128, 192, 224, 240. 0, 0, 0, 0. 4, 6, 8. Ahí está. Esto es en binario. En binario, si lo convierto a decimal sería... pero son 26 para 32. Son 6, ¿verdad? Sí, entonces sí tienen razón. Son 2, 4, 6. Pensé que eran 4. Aquí está, amarillo. Ahí está. Me dicen que no es red. No, ¿por qué? Porque hay prendidos 2 bits. Ok. Entonces, ¿cuál es la red? Si no es red, entonces la red es 205, 115, 125 y pongo en ceros. Ay, no puse cero. 105, 115, 125 y apago estos 2 bits. Entonces sería 192.
Esa es la red. ¿De acuerdo? Lo voy a volver a poner aquí para que vean por qué fue esta la red, porque son 205. No lo voy a copiar. Control C. Control V. Entonces aquí esto, para que la red, hay que poner esto en 0. Y esto convertido a decimales 205, 115, 125 y estos dos prendidos es 192. Esta es la red. ¿Cuál es el primer host? Cuando se prende aquí este bit. Control C. Entonces el primer host es cuando aquí se pone en 1. Este sería 205, 115, 125, 193. 93. El último host sería cuando todos se prenden en 1 menos el último. Entonces aquí todos se convierten en 1 menos este 0. Estos son unos 2, 3, 4, 5, 6, 7. El amarillo. Ahí está. Último host es 205.115.125.254. Para de subred. Prender 26 bits. 26 bits. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24, 25, 26. 6. Vertido sería 255, 255 del segundo octeto, 255 del tercer octeto, y estos dos prendidos, 192. ¿Sí lo habían obtenido así o no lo habían terminado? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero más bien ya los van a hacer en casa. Aquí, ¿cuántos hosts me faltó nada más? Sería control B. ¿Cuántos hosts lo habíamos obtenido así? Control B son 32 menos, ¿qué fue diagonal qué? 26, diagonal 26. Entonces serían 32 menos 26, 6. Entonces total de hosts 2 a la 6. 2 a la 6 es... Oye, ¿qué dice? A ver. Es 2 a la 6 menos 2. 2 a la 6 menos 2, ¿cuánto da? 64. 62. Menos 2, 62. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 62 hosts. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí se está entendiendo o no se está entendiendo nada? Y ya llevo más de una hora. A ver, vamos a preguntar aquí. ¿A quién le pregunto? Déjenme guardar esto. ¿No? ¿Guardar cómo? Semestre 01. Es en... Ok, acá. Conmutación. Guardar esto, direccionamiento. Ok, pues de direccionamiento IP. Hasta ahí les decía que si hay alguna pregunta, vamos con Paulette, que te estoy viendo aquí en pantalla. ¿Dudas? ¿Nos va a mandar ese documento, profesor? Sí, se los mando.
Ahorita se los mando y es que ahí va la tarea ya. Terminamos, déjenme terminar de grabar para que les deje la tarea. Entonces aquí es detener grabación. Ajá.